Hola, mi nombre es Julie Rocío Aguirre Valencia, estudiante del Centro de Formación San Camilo, y hoy les voy a compartir una línea de tiempo que nos muestra el origen de la prevención laboral y algunas normas que fueron surgiendo a través del tiempo para poder contar en la actualidad con entornos laborales más seguros. Nuestra línea de tiempo parte a comienzos del siglo XX con el avance industrial de todos los países. En esta época empezaron a haber muchos cambios y la necesidad de muchas mejoras. En Colombia, con el inicio de la explotación minera, la comercialización agrícola, ganadera y forestal, se generaron fuentes de empleo para muchos ciudadanos, lo cual trajo consigo la ocurrencia de muchos accidentes de trabajo y una gran necesidad de controlarlos. En el año 1915, el político Rafael Uribe promovió la Ley 57 enfocada en temas como la responsabilidad patronal, las obligaciones de los trabajadores y las prestaciones económicas e indemnizaciones a las cuales tenían derecho los trabajadores accidentados. Luego, con la Ley 46 de 1918, se promulgaron temas de higiene y sanidad industrial en los entornos laborales. En 1934, mediante la expedición de la Ley 10, el gobierno pensó en la enfermedad laboral. En 1939 se emite la Ley 44 mediante la cual se propone la generación de un seguro obligatorio y la indemnización para los trabajadores en caso de presentarse accidentes. En el mes de septiembre de 1944, el entonces presidente Alfonso López Pumarejo firmó el decreto 2350 promulgando que las indemnizaciones y prestaciones por enfermedades profesionales y accidentes de trabajo correrían por cuenta del patrono. Con la Ley 90 de 1946, el entonces presidente Mariano Ospina Pérez establece el Seguro Social Obligatorio y crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Las cotizaciones del seguro de accidente de trabajo y enfermedad profesional corrían por cuenta del patrono y el monto de la cuota dependía del grado de riesgo, asignando el riesgo más elevado a la empresa con más peligro. En 1948, el gobierno expidió la Ley 77, con la cual se creó la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial, y un año después fue reglamentada con el Decreto 3767. El 25 de julio de 1950 se expide el Decreto 2489, el cual reglamenta las funciones del Departamento de Investigaciones Científicas del Trabajo, creado unos días atrás mediante el Decreto 2161. Mediante el Decreto 2663 de 1950 se expide el Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se compilan todos los aspectos de la relación patrono-trabajador, lo cual se mantiene hasta la fecha de hoy. Con la resolución 20 de julio de 1951 se modificaron los artículos 349 y 359 del Código sobre reglamento de higiene y sindicatos respectivamente. Con el decreto 832 de 1953 se reglamentaron en el Código artículos asociados a la calificación y clasificación de las consecuencias definitivas de los riesgos profesionales de acuerdo con las tablas de evaluación vigentes. En 1954 se firma el decreto 617 por el teniente general Gustavo Rojas Pinilla, el cual modifica este código para ajustes de valores en pesos descritos y dotación. En este mismo año, el Ministerio de Salud propuso el Plan de Salud Ocupacional. Con el decreto 147 de 1958 se ajusta nuevamente el Código Sustantivo del Trabajo, actualizando temas relacionados con valores y el suministro de calzado. En 1959, Alberto Lleras Camargo firma el decreto 2164, el cual reglamenta los artículos 450 y 451 del Código en caso de presentarse paro o cesación pacífica de trabajo. Más adelante, el decreto 3378 de 1962 se expide para defensa sindical. Luego, en 1963, con el decreto 2497, se determina que el patrono debe solicitar autorización previa al Ministerio de Trabajo para realizar despidos, ya sea en forma transitoria o definitiva y con justa causa. El decreto 183 de 1964 crea la Comisión de Clasificación de Empresas para la asignación de la clase y el grado de riesgo de las mismas, determinando una tabla de actividades económicas por clase de riesgo, y se define la cotización de cada empresa a cargo del patrono. En 1965, con el decreto 2351, el código fue nuevamente modificado en relación con la terminación del contrato de trabajo con justa causa por parte del patrono. El 4 de enero de 1967 se expide el decreto 13 que ratificó el límite de horas de trabajo. Este mismo año se expide el acuerdo 241, el cual estableció el reglamento de prevención de riesgos profesionales y fue el primer documento técnico sobre salud ocupacional en el país. También se elaboró el Acuerdo 258, por el cual se adoptó la tabla de evaluaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Con el decreto 2814 de 1968 se crea la Secretaría de Organización e Inspección de Salud Pública. Y por último, en el siguiente año, con el decreto 1848 de 1969, se reglamenta la protección de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales de los servidores del sector público de una manera más clara y otros temas que tenían que ver con la relación de patrono-trabajador.